Bueno, en el siguiente video vamos a resolver este ejercicio con un amplificador operacional que consiste en la configuración inversora, amplificadora inversora, y introduciendo una señal de entrada de 2 volts hay que calcular el voltaje de salida. Y bueno, ya utilizando las ecuaciones que rigen el comportamiento del inversor, en donde me dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por la relación entre la resistencia de retroalimentación sobre la resistencia de entrada multiplicada por menos 1. Sustituyo los valores de este circuito en particular, donde la resistencia de retroalimentación es de 10K y la de entrada de 5K, y eso me da una ganancia de menos 2. Por lo tanto, si yo tengo un voltaje de entrada de 2 volts, pues al multiplicarlos el voltaje de salida será de menos 4 volts de corriente directa. Bueno, pues voy a simular este circuito en Multisim para que veamos cómo se comporta eso en simulación. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a abrir aquí la caja de fuentes y de ahí voy a armar primero la fuente bipolar que necesita el amplificador operacional para funcionar correctamente. Para eso necesito dos fuentes unipolares y el nodo común. Entonces, la terminal negativa de la primera fuente la voy a cortocircuitar con la terminal positiva y eso va a ser mi referencia. Y entonces de la primera fuente voy a sacar aquí el voltaje positivo y de aquí voy a sacar de la segunda fuente el voltaje negativo. Después me voy a la caja de analógicos, aquí está, y de ahí voy a seleccionar un amplificador operacional. Yo les recomiendo que no utilicen el ideal y utilicen alguno con matrícula conocida, como el 741, que es uno de los más conocidos. Y aquí lo voy a poner. Voy a hacer notar que de las diferentes terminales, en este ejercicio no voy a utilizar ni la terminal 1 ni la terminal 5, que son los offset null, es decir, las patitas que sirven para eliminar el offset del amplificador operacional. Lo primero que voy a hacer es polarizarlo. Entonces la patita positiva va a la fuente número 1 y la terminal negativa a la fuente número 2. Ahí está ya correctamente polarizado. Y ahora voy a hacer la conexión de mi ejemplo. Bueno, aquí estoy viendo que es 5K de entrada y 10K de resistencia de retroalimentación. Voy entonces aquí a los elementos básicos y de ahí busco las resistencias que necesito. Voy a poner una resistencia de 10K, aquí está. Es un valor comercial, 10K, sin problema. Y jalo la otra resistencia que va a ser de 5K. 5K no es un valor comercial. Voy a utilizar el más cercano, que es 5.1. De forma que esto se parezca más a lo que pues en la realidad ocurre. La terminal de entrada positiva, esa va a neutro. Y conecto la resistencia de entrada a la terminal negativa, la de retroalimentación también, y del otro lado a la salida. Y finalmente voy a necesitar otra fuente de voltaje para mi entrada, para los 2 volts. Aquí la voy a poner. La terminal negativa va también a neutro y la terminal positiva va a la resistencia de entrada. Le voy a cambiar el voltaje, simplemente le doy doble clic, le pongo el nuevo voltaje y entonces aquí ya voy a tener los 2 volts. Las fuentes por default vienen a 12 volts. Podría cambiarlo ya que el 741 soporta un rango de voltaje todavía mayor, pero lo voy a dejar así ya que no me va a afectar en los rangos de voltaje que voy a utilizar para el ejercicio. Y aquí está ya mi circuito. Lo que me hace falta es irme a simulación y conectarle pues un voltmetro. Acuérdense que el voltmetro se conecta en paralelo, entonces la terminal negativa pues va a neutro y la terminal positiva la conecto a la salida del amplificador operacional. Eso es todo. Puedo guardar el circuito
o Multisim me permite pues simularlo sin guardar, pero bueno, ya lo tengo guardado y comienzo la simulación. Le doy doble clic al voltmetro para ver su valor y este es el valor. Ok, como pueden ver me da muy cercano al que calculamos de forma analítica. Menos 4 y aquí me da pues menos 3.91. Eso es debido a que bueno, no estamos utilizando un amplificador ideal, sino un amplificador real con una cierta impedancia de entrada y cierta impedancia de salida y una cierta ganancia que pues no son exactamente iguales al amplificador ideal. Si utilizáramos uno ideal, bueno, y además la resistencia no es exactamente de 5 ohms, sino que utilice una comercial. Si quiero probarlo con una de 5 ohms, simplemente le doy doble clic, le digo que la voy a reemplazar. Utilizo un resistor que se llama virtual, porque ese sí me permite modificarle el valor al que a mí me guste, aunque no sea comercial. Le voy a poner 5K exactos. Vuelvo a hacer la simulación y vean que entonces ya el valor se aproxima todavía más al valor teórico, menos 3.99. Bueno, pues esto sería todo por este video.